Origen del queso de poro. El queso de poro pertenece al grupo de alimentos tradicionales, pues está ligado a la región denominada Los Ríos y a la cultura local donde éste se produce. Es elaborado a partir de leche cruda de ganado cebuino o de cruza pardo suizo con cebú. Hay evidencia de que este queso existe desde hace al menos 60 años. No se sabe con certeza quién fue el quesero que le dio origen, aunque se conocen algunas versiones de cómo surgió. Una de las versiones acerca del nacimiento de este queso hace referencia al señor Francisco José Abreu García, quien decidió establecer una quesería, La Pureza, en su finca Las Mercedes en el año de 1935, con la finalidad de aprovechar la leche que producía su ganado. La quesería estaba ubicada en la ranchería Vicente Guerrero, en el municipio de Balancán, Tabasco. Existe otra versión que nace en la misma quesería, la cual señala que don Francisco Abreu poseía un libro de quesería que le regaló un familiar, Luis Felipe Abreu, quien había estado en Europa. Este libro sirvió como guía en el intento de elaborar un queso tipo camembert. En los varios ensayos que se realizaron, no se logró obtener dicho queso, quizá por las condiciones climáticas tan distintas al original lugar de fabricación. El resultado final fue un queso distinto al esperado, y este sería el antecesor del queso de poro. Características del queso de poro. El queso de poro se presenta en el mercado en piezas pequeñas, con dimensiones de 13.5 por 9 por 3 centímetros, con un peso que oscila entre unos 250 y 500 gramos. Las piezas vienen parafinadas y envueltas en papel celofán amarillo, sobre el cual luce su etiqueta. Es un queso fresco, de pasta semidura y prensada, elaborada con leche cruda y entera de vaca. A menudo experimenta una ligera maduración involuntaria por tardar su distribución y comercialización. Otra característica notable de la pasta es que al cortarse o tajarse, la pasta parece separarse en capas. A veces también luce pequeños huecos longitudinales debido principalmente a la disposición de la cuajada en capas durante el moldeado. Ordeño de la vaca. La ordeña es una actividad que se inicia por la mañana entre las 5 y 6 a.m. El número de vacas en ordeña por rancho es de 20. Las instalaciones donde se lleva a cabo la ordeña generalmente son galeras, con cercas de madera, techo de lámina y piso de tierra o concreto. La ordeña empieza al llegar el ordeñador con un recipiente para colocar la leche, generalmente una cubeta galvanizada, y escoger la vaca con su becerro para estimular la bajada de la leche. Se amarran las patas traseras de la vaca con una cuerda, el piolado, para evitar que se mueva. Se limpia la ubre y la teta con un trapo. Se extrae la leche de todos los pezones o de 3, dejando uno de ellos completo o algo de cada uno para el becerro. La leche se pasa a través de un trapo limpio para colocarla en un bote de plástico. Terminado el ordeño, todas las vacas son liberadas para que pasten libremente en los potreros. Colecta de la leche. La colecta se hace en recipientes, tambos, toneles de plástico con tapa de rosca. La leche se cuela con un trapo de tela limpio. Se mantiene a temperatura ambiente procurando hacerlo en la sombra. Después de ordeñar y liberar a los animales, la leche es transportada a la quesería en vehículos abiertos, tardando de 20 minutos a 2 horas. Recepción de la leche. La leche se recibe en la puerta de la quesería y se mide la cantidad en base a los niveles de los botes. Después se cuela a través de una manta limpia, la cual se coloca en los recipientes en donde se elabora el queso. Además, se mide la temperatura de la leche con un termómetro y en caso de que esté fría, se calienta de 31 a 32 grados centígrados para cuajar. Adición de suero ácido. A la leche cruda y fresca se le agrega de 2 a 5% en volumen de suero ácido en la víspera de un día anterior, reposado a temperatura ambiente, el cual debe tener entre 50 y 80 grados Dornick. El suero ácido o cero fermento cumple la función de un cultivo láctico, aunque rústico. Su propósito es desarrollar acidez rápidamente. Cuajado. Se agrega 10 mililitros por cada 100 litros de leche de cuajo natural de ternera con una fuerza de 1 a 10.000. El cuajo se diluye en 6 veces su volumen con agua purificada o destilada. Se adiciona el cuajo diluido a la leche, agitando constantemente. Después se sigue agitando fuertemente durante 1 o 2 minutos.
Reposo y cortado de la cuajada. Después de un reposo de 45 minutos a 1 hora, la cuajada se corta verticalmente con un machete en cuadros de aproximadamente 2 centímetros cuadrados. Posteriormente, la cuajada cortada en prismas se reposa durante 1 hora 30 minutos. En este periodo el suero debe tener entre unos 23 y 30 grados Dornick. Después del reposo y ya con la acidez deseada, se extrae el suero para preparar el cerofermento al reposarlo hasta el día siguiente. Autoprensado y desuerado. Para desuerar los prismas de cuajada, se usan moldes de madera con dimensiones de 16 por 11 por 18 centímetros con agujeros. Esto consiste en cortar con las manos los prismas de cuajada al tamaño más largo del molde y colocarlos de manera ordenada en las primeras filas. Después se siguen poniendo los prismas hasta llenar el molde. Luego se colocan en una mesa para desuerar. Después de unos 20 o 30 minutos, debido al desuerado, el nivel de la cuajada baja, por lo que se llenan de nuevo los moldes con más prismas de cuajada. Después de otros 20 o 30 minutos, se voltea o vira cada uno de los moldes. Se deja desuerar hasta el día siguiente. Moldeado y prensado. Transcurrido un día, la cuajada autoprensada se extrae de los moldes con agujeros. Estos bloques de cuajada autoprensada se parten a lo largo en 2 porciones iguales. Después, estos pedazos se colocan en moldes de madera con dimensiones de 16 por 1 por 7.5 centímetros, poniéndoles las tapas, taquetes y palancas de madera. Posteriormente, se colocan las pesas de concreto de aproximadamente 5 kilogramos de peso cada una. Así se dejan prensadas las piezas hasta el día siguiente. Desbordado y salado. Después de sacar de los moldes los quesos, se les quitan los bordes y salientes con un cuchillo de acero inoxidable. Posteriormente, los quesos se salan en toda la superficie por revolcado en sal y frotando ligeramente con las manos. Segundo prensado y salado. Después del primer salado, los quesos se vuelven a moldear y prensar de la misma manera que en el primer prensado durante aproximadamente 24 horas. Posteriormente, los quesos se someten al segundo salado frotando ligeramente con las manos. Madurado o reposo. Luego, los quesos se pasan a cuartos o anaqueles que se encuentran a temperatura ambiente donde reposan durante 3 o 4 días. Las piezas se voltean todos los días. Lavado y tallado. Los quesos se extraen del cuarto de maduración y se lavan en una tarja en donde son tallados en una piedra o tabique de cemento y lavados al chorro de agua para quitar la corteza formada en la maduración. Oreado. Después de lavadas y talladas, las piezas son oreadas o secadas en una mesa al medio ambiente durante unas 4 horas. Parafinado. Primeramente, la parafina sólida de grado alimentario se pone en un recipiente para fundirla. La parafina fundida se pasa a una mesa y se deja reposar hasta que la temperatura baje a unos 40 grados centígrados. Cada uno de los quesos, ya oreado y seco, se sumerge en parafina hasta la mitad y se deja escurrir. Luego se ponen los quesos en la mesa hasta que se solidifique la parafina. Después se parafina la otra mitad sumergiéndola y oreando la pieza. Empacado y etiquetado. El queso se coloca encima de un papel celofán de color amarillo o rojo. Después, la pieza se envuelve con el papel colocando unos puntos de pegamento líquido transparente o cola. La etiqueta se coloca en una de las caras de la pieza autoadherible o pegada con pegamento transparente. Conservación y venta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene queso? Sí. ¿Me da 3? ¿Lo que pesa o un kilo? Ah, bueno. Los quesos ya empacados se conservan a temperatura ambiente hasta su venta, ya sea en la quesería o en establecimientos menudistas. El queso de poro de Balancán es un típico producto de calidad ligada a su origen geográfico.
Sus atributos de calidad físico-química, sensorial y simbólica son tales que le han merecido el otorgamiento de una marca colectiva con referencia geográfica. Esta es una protección jurídica y económica que solamente se otorga a los quesos distinguidos de nuestro país. El queso de Poro. Un queso genuino mexicano.